Hola, buenas tardes a todos. Soy Pedro, vuestro monitor de informática y nuevas tecnologías. En esta octava sesión vamos a acabar de ver el programa de la hoja de cálculo Microsoft Excel. El último día os estuvimos viendo y os estuve diciendo que hoy vamos a ver las fórmulas. También íbamos a ver un poco lo que es el diseño de página. El último día estuvimos viendo los gráficos recomendados, los mini gráficos y bueno, por ejemplo, vimos también cómo insertar un texto y los símbolos, pues es más o menos parecido a lo que vimos en Word, que podemos insertar, por ejemplo, ecuaciones matemáticas. También símbolos, podemos insertar el símbolo que queramos buscándolo. Simplemente es dar a donde pone símbolos aquí y aquí ya seleccionaríamos un símbolo que queramos. ¿Veis? Aquí en los tipos de fuente que existe podemos elegir una cualquiera, insertarla dentro de nuestra hoja de cálculo. Diseño de página, por lo que vemos, son los temas, que esto ya lo vimos en Word, como queremos que sea la presentación en cuanto a colores, en cuanto a fuentes, en cuanto a efectos en nuestra hoja de cálculo. Los marques igualmente, pues es a la hora de imprimirlo o generar un archivo, por ejemplo PDF, que podemos ajustar los diferentes márgenes que tengamos en ese archivo. Aquí por ejemplo tenemos los normales, o más ancho, más estrecho, o lo que queramos. En cuanto a la orientación, pues vertical, horizontal. Horizontal es que hay una presentación apaisada, o sea, a lo largo, y la vertical, pues ya sabéis, la que más estándar, que son los folios que utilizamos habitualmente. Que aquí tenemos el tamaño, ¿veis? Que es el A4, y veis que podemos seleccionar otros tipos, por ejemplo, tamaño carta legal, más corrientes son los A4, los A5, que sería un tamaño más pequeño al A4, y los diferentes hay, por ejemplo, A5, A6, incluso podemos elegir más tamaños de papel y seleccionar los encabezados que queremos poner, los pies de página, el área de impresión y el tamaño. Aquí tenemos todos los tamaños que queremos, y si lo queremos ajustar en escala o ajustar el número de páginas por ancho, etcétera. Le damos aquí a más opciones. Pues aquí tenemos, en cuanto a los tipos de papel, podemos incluso personalizar el tamaño y poner el ancho que queramos en centímetros y la altura que queramos en milímetros, perdonad, ¿lo veis? Aquí tenemos, o en pulgadas. Aquí simplemente sería ajustar el tamaño, dándole más o menos. Ajustaríamos el tamaño en milímetros, en ancho y en altura. Eso es lo que hemos visto ya en Word. El área de impresión, vamos a establecer qué área de impresión queremos imprimir. Dentro de una hoja de cálculo, pues podemos tener varios apartados. Por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, función financiera. Si yo solo quiero imprimir eso, me tendría que ir a la impresión y definírselo como área de impresión. ¿Veis? Aquí ya lo tengo, lo puedo seleccionar antes o puedo ponerlo después. Aquí me dice que por defecto se establecerá como área de impresión sobre el área. Si es correcto, le debiera afectar, y si no, lo selecciono lo que quiero. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar esto de funciones de fecha, establecemos el área de impresión y lo que se va a imprimir únicamente es esto que hemos seleccionado. En cuanto al salto de página, si queremos insertar salto de página, un fondo, si queremos un fondo para la hoja,
pero podemos insertar una imagen que va a servir como de fondo. Imprimir los títulos, si queremos en cada hoja, si tenemos, por ejemplo, un encabezado aquí, en esta primera columna, o en esta primera fila, ese encabezado se repetirá en todas las hojas. Eso se refiere a imprimir títulos. Bueno, luego el ajuste en ancho, área de impresión, podemos ajustarlo, podemos poner la escala, podemos poner línea de división en los encabezados o organizarlo. Esto ya son diferentes opciones que según queramos imprimir le afinaremos unas u otras. Bueno, ahora vamos a irnos ya al apartado de fórmulas. ¿Veis? En la pestaña fórmulas tenemos todas estas opciones para insertar una fórmula. ¿Veis? Que tenemos una autosuma, la más reciente que hemos puesto, funciones financieras, funciones lógicas, funciones de texto, de fecha y hora, y aquí otras más tenemos de búsqueda, de matemáticas y trigonométricas o más funciones. Cuanto a la definición de lo que es una fórmula, son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesar valores. Da como resultado un valor que irá a una celda dentro de la cual está contenida dicha fórmula. Las expresiones significa que una fórmula está compuesta por unos valores que están contenidos en una celda, un rango de celdas, o incluso puede ser que los valores de esa fórmula sean otra fórmula. ¿Lo veis? Aquí hemos visto el menú fórmulas que permite agregar fórmulas, asignar nombres a las celdas para hacer cálculos. También podemos hacerlo, o sea, una celda en vez de que se llame A1, podemos decir que se llame, por ejemplo, coseno. Entonces ahí, para referenciarla, podemos poner simplemente coseno, y cada vez que pongamos coseno se va a referenciar a la celda A1. Auditoría de fórmula nos permite ver cuáles son los elementos que, mejor dicho, las celdas que intervienen en esa fórmula. De una manera gráfica podemos verlo en la ventana de inspección y opciones de cálculo. Para insertar una función permite varias funciones, como os he ido explicando, todos los tipos de fórmulas de funciones que tenemos, sean funciones financieras, lógicas, de texto, etcétera. Aquí tenemos para asignar un nombre de las celdas. Bueno, vamos a hacer una prueba entrando a la hoja de cálculo. Yo tengo aquí varias, veis que ya tengo varias funciones dentro de lo que es mi hoja de cálculo. Por ejemplo, yo tengo tres valores, estos tres valores, ¿veis? 1%, 12 y 10.000, que van a intervenir en una fórmula. Este resultado en rojo, veis aquí que en esta celda, que se llama B8, contiene lo que se llama una fórmula. La fórmula siempre empieza por el signo igual y luego es el nombre de la fórmula, en este caso pago, y entre paréntesis son los elementos que conforman el cálculo de esa celda. En este caso el primer elemento, que es B4, veis, sería la tasa de interés anual. El segundo elemento, que veis que los elementos se separan por un punto y coma entre sí, sería el número de meses a pagar. El B6 sería el importe de préstamo. En función de estos tres valores, esta fórmula va a calcular cuál es la cuota mensual que deberemos pagar a una tasa de interés del 1%, pagándolo todos los meses y para un importe de préstamo de 10.000 euros. ¿Veis? Esta sería una función de que se llaman financieras. Sería la función pago. Este sería un ejemplo. Luego tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, si nos vamos a esta
esta hoja de cálculo donde tenemos los gastos familiares, veis que aquí tenemos fórmula sencilla, como sería la suma de una serie de valores. Aquí en este caso veis que la expresión que contiene la fórmula no es una celda, sino que es un rango de celdas, porque estamos sumando todos los valores que hay encima, que se corresponde al total anual de todos los conceptos que constituyen los gastos de nuestra casa en este caso. ¿Veis? Se está sumando todos estos valores de gastos de electricidad, de gas y demás, y nos está poniendo en una celda que contiene una fórmula, que en este caso es la suma de estos valores. ¿Veis? Ahora nos vamos, por ejemplo, otra vez a funciones y vemos que existen otro tipo de funciones. Para insertar una función, simplemente podemos darle aquí donde pone f de x y veis que aquí nos da una ventana en la que vemos que podemos buscar una función, ¿veis? Y aquí podemos escribir lo que queremos. Por ejemplo, si yo quiero hacer la media, simplemente le doy ahí a ir y me va a decir todas las funciones que están relacionadas con la media. ¿Veis? Simplemente lo podemos buscar aquí o buscarlo por el tipo. Podemos buscar todos los tipos, o solo las funciones financieras, o las de fecha y hora, o las matemáticas y trigonométricas, o las estadísticas, etc. Nombres definidos es lo que os he dicho, que yo puedo asignar un nombre a una celda cualquiera. Por ejemplo, a esta celda, en vez de llamarle B4, yo le voy a dar un nombre. Entonces simplemente me voy aquí a donde pone nombres definidos y le digo asignar nombre. ¿Lo veis? Y aquí por defecto me da un nombre, tasa de interés anual. Me dice que el ámbito es el libro este nada más, que le puedo poner un comentario que me sirve a mí para saber lo que es, y se refiere a funciones de la celda B4. Le doy a aceptar y veis que yo si me muevo por cualquier celda me dice B1, pero en esta está diciendo que tiene un nombre y que se llama tasa de interés anual. Yo, en vez de referenciarlo ahora como B4, dentro de esta fórmula podría poner su nombre y podría poner directamente su nombre. ¿Veis? Aquí podría poner su nombre. Aquí tengo otra serie de funciones para calcular por fechas, que yo tengo una fecha de inicio y una fecha final, y me va a decir la diferencia que hay entre dos fechas. ¿Veis? Es una función, que está la función día, que utiliza dos celdas para hacer ese cálculo. Bueno, en este caso, ahora mismo me salgo y veis, esto es una fórmula. Esta es una fórmula de contar que yo voy a contar en función de, ¿veis? De la C4 voy a contar los suficientes. ¿Veis que tengo definido la opción que me cuenta suficientes, el número de insuficientes, el número de bienes? Si yo quiero rastrear precedentes, que se llama, me va a decir, lo veis, que en esta fórmula intervienen tres valores, que en este caso me está diciendo con un punto azul todos los valores y dónde apunta cada uno. Canal de inspección, bueno, opciones para el cálculo automático. Y bueno, ya con esto vamos a terminar ya por hoy esta sesión, que es un poco larga, y ya en la próxima sesión ya entraremos un poco en ver otra aplicación
que es para presentaciones, que se llama PowerPoint. Sin más, buenas tardes a todos y os emplazo para la siguiente sesión, que será la 9ª sesión. Gracias.